2 horas. Proyecto 40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis. Con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Capturan al Z-16, presunto líder de los Zetas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este individuo es el presunto responsable dentro de la estructura delincuencial de las actividades de cruce, tanto marítimas como terrestres, de inmigrantes ilegales hacia ese país. Diputados aprueban la legislación secundaria de la reforma político-electoral. La reforma educativa sigue adelante, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. Lo que sigue ahora es fortalecer junto con los directores, maestros y padres de familia la autonomía de gestión de las escuelas. Marchas magisteriales provocan caos en la Ciudad de México. Lejos de celebrar este día con pompa y platillo, nosotros salimos a las calles, a las plazas, a exigir nuevamente las demandas centrales de este gran referente que es la Coordinadora Nacional. Confirma el procurador Jesús Murillo Caram solicitud de extradición de Gastón Azcárraga. Nosotros tenemos ya interpuesta la solicitud de extradición, en el momento que sea, lo traigan para acá. Jornada masiva de protestas en Brasil. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café. Yo soy Ana María Salazar. Muchos saludos aquí a mis compañeros de la mesa, Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis. Ana María, ¿cómo estás? Muy Oigan, no parece viernes, ¿verdad? Ante lo que nos espera en términos noticiosos, informativos y lo que nos espera este fin de semana. No, yo creo que no es lo que nos espera, sino cómo termina los días supuestamente hábiles de la semana, porque se corre por completo esta semana hacia la elección del PAN este domingo. Claro. Fue un cierre muy violento en el caso del PAN. ¿Cómo ha sido la campaña? La campaña a lo largo de todo este año, pues votan 220,000 militantes, digamos, ese es el horizonte de voto, y Paco nos trajo algo que me parece espectacular, que es la encuesta de encuestas, que es, digamos, el acumulado de todas las encuestas serias que están midiendo a los militantes del PAN para ver cómo están. Entonces, cómo están ya, pues, rumbo en vísperas de la elección. Y Paco, ¿por qué no nos explicas? Porque son dos cuadros, ¿no? Preferencia bruta, preferencia efectiva, y tienen sus matices y tienen su explicación del por qué se les clasifica de esta manera. Así es, la preferencia bruta es la que no contempla, la que incluye la no respuesta o aquellos indecisos, y la efectiva es cuando ya se quitó este porcentaje. Primero voy a la bruta, prácticamente dice lo mismo que la efectiva, aunque lo que vamos a ver en la efectiva es una serie mucho más larga. Si ven en la preferencia bruta, inicia con un dato nuestro de parametría que lo corrobora Varela y asociados. Estas mediciones se hicieron en marzo, entre el 11 y 15 de marzo, y la siguiente entre el 14 y 18 de marzo. Ambas tenían a Ernesto Cordero por una diferencia de 10 puntos, de 7 puntos. Entre 8 y 10 puntos de diferencia Así arriba. Es. Y en el siguiente gráfico, cuando veamos la efectiva, verás que hubo mucho más mediciones, incluyendo Covarrubias, que ya corroboraban eso.
Lo que vemos en la parte derecha de la gráfica, digamos en las últimas 5 mediciones, es que esa tendencia cambió en algún punto, probablemente a finales de marzo o a principios de abril, en donde Gustavo Madero pasa al frente, en el caso de la medición de Covarrubias, de Andrés Levy, con 53 puntos contra 40 a favor de Madero. Luego viene Carlos Varela y asociados con diferencia de 5 puntos. Por ahí publicamos algo nosotros con una diferencia de ese es 51-43. Pues aquí está el cruce, de acuerdo con la encuestas, el cruce se da a mediados de marzo. Yo creo que se da a finales. Dice 14, 18 de marzo, a finales de marzo. Ya en abril se sube mucho Gustavo Madero, 53-40. ¿Y cómo termina? Estamos ya en las vísperas de la elección. Gustavo Madero con un 44.7% contra 42% de Ernesto Cordero, que es un empate técnico, digamos. Pero esa diferencia de 48 a 37% es de solamente una encuesta. Vamos ahora a la preferencia efectiva, que tiene más mediciones, y esto tiene que ver con que no todos reportamos igual. ¿No? Es decir, creo que es importante reportar la bruta porque te incluye los indecisos o la no respuesta. Si ves en la efectiva, esta es una serie más larga, con más mediciones. El naranja es Ernesto Cordero, el azul es Gustavo Madero. Y si ven en las primeras 5 mediciones, que van prácticamente desde principios de marzo hasta la primera semana de abril, todas tienen a Ernesto Cordero por arriba. Ya en la 6ª medición hay un cruce breve de Mendoza Blanco. Parece que estoy narrando un partido. Y luego Varela. Y sube, acelera, se va por el extremo. Pero fíjate, a ver, Paco, mira. Si vemos aquí, y para quienes estén observando estas gráficas, hay a mitad de las gráficas son tres barras donde se están cruzando continuamente. Ese es abril. ¿Qué sucedió en abril que generó este tipo de cruces, de subes y bajas, bueno, aquí la parte más dura de la pelea, por lo que se ve, fue en este momento? Así es. ¿Qué pasó en abril? Yo no recuerdo. Podría haber una explicación mira, lo están marcando. En ese sombreado se ve perfectamente el momento en que empiezan a cambiar las tendencias. Puede ser simplemente que empezó más tarde Madero su campaña y en este momento alcanzó los niveles de información, porque en algún sentido la estrategia de Cordero fue una especie de madruguete, ¿no? Salir primero, lanzar su campaña primero, poner sus posiciones antes de Madero. Nos fuimos enterando de las posiciones de Madero un poco más tarde. Despegó más lento. Esa podría ser una lectura. Otra podría ser que la estrategia de Cordero no haya sido la adecuada. Oye, entonces llegamos con un empate técnico a la elección. Algo ha de haber pasado. De acuerdo a las encuestas. Más que empate técnico, te diría que que por tendencia y frecuencia habría alguna ventaja de Madero, o por lo menos eso dicen las últimas mediciones, prácticamente las últimas 7, 2, 4, 6 mediciones. Sí, porque ha estado arriba en todas. Así es. Entonces, por consistencia, te diría que la más abierta, digamos esta de Mendoza Blanco, que es del 9 al 11 de mayo, es la que marca una diferencia más amplia. Eso no tendrá nada de empate técnico, es 60-40. Sí, no, 20 puntos no es nada de empate técnico. Y ahí es a donde vamos a los escenarios de lo que puede pasar el domingo. Esta yo creo que sería un escenario en que hay una movilización extrema por parte de Madero, pero el resto estarían más cerradas, alrededor de 10 puntos. Que esto es a lo que le está apostando la campaña de Madero. Este dato del 60-40 refleja mucho más el tono de lo que comenta el equipo de Madero, que está seguro de que va a arrasar. Y se refleja en lo que escribe hoy en el Universal. Si me permiten, les leo el último párrafo de su artículo. Dice, finaliza diciendo: también expuse que un segundo periodo permitirá continuar las medidas de fortalecimiento institucional. Confío en el triunfo y desde ahora tiendo mi mano a todos los panistas, pero si el veredicto de la militancia fuera otro, aceptaré como demócrata que soy
que soy de esa voluntad. Por un lado dice, ya gané, y por otro, pues sin embargo, para que no digan que no, ya anticipó de que él sí va a reconocer la derrota si es que la militancia... Pido a mi competidor exactamente lo mismo. Sí. Un viejo principio de nuestra filosofía es que la diversidad se concilia en la unidad. Bueno, eso tenemos en el PAN, ya veremos el comportamiento el próximo domingo. Hay un comentario de Cordero también saca una columna, ¿verdad? Cordero también escribe hoy, la cita con la que inicia su artículo es de Carlos Castillo Peraza y dice: la política para nosotros tiene que ser generadora de esperanza. Se debe poder esperar algo de la política. Los hombres y las mujeres concretos deben de poder esperar algo de la política y de los políticos. Ahora, mira, el otro tema que es importantísimo es toda esta... Bueno, el Instituto Mexicano de la Competitividad, que sacó su mapa salarial hace 2 días, que aparecían datos increíbles, un maestro que ganaba 600,000 pesos, un grupo de maestros que nacieron el mismo día de 1912, o sea que tendrían 102 años, que ganaban en total 31 millones de pesos, pues logró este informe juntar a todos los que están en el sector educativo. Juntó a la Secretaría de Educación Pública con los gobiernos de los estados tan cuestionados, el gobierno de Oaxaca, el gobierno de Veracruz, el gobierno de Hidalgo, unió posiciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, diciendo eso está mal. Eso está mal porque no se hizo un trabajo profesional. Inclusive el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz, dijo: aquí lo que están buscando es desacreditar a los maestros. Por cierto, lo mismo que dijo la coordinadora, porque lo que pretenden, dijo Juan Díaz, es quedarse con la educación. Y esto es un esquema de desacreditación de los maestros. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, lo que dice el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera. Pues se equivocaron en el caso de los lupitos, que son los maestros que nacieron, 1,400 que nacieron el mismo día del 1912. Dice, la clave 12-12-12 no es el año de nacimiento, es una clave de pensión alimentaria. El gobernador de Oaxaca dice, no es cierto lo que están diciendo sobre el caso de Oaxaca. Invitó a la coordinadora del programa Mejora tu Escuela del IMCO para que fuera a Oaxaca a verificar, y lo que dice el gobernador es que no, que ella le dijo, no, lo voy a subir a la cuenta de Twitter, a las redes sociales, el estudio. Es tan fuerte lo que están criticando del estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, que ya salió Alejandra Zapata, que es la coordinadora, a decir, la culpa no es nuestra, la culpa es del caos en la nómina, en las nóminas de la SEP. Y ya le respondieron, no, la culpa es de que por qué no se metió al detalle y tuvo este tipo de aclaración. Bueno, este es un tema que no va a parar. Lo que sí estamos viendo es que hay un repliegue de parte del IMCO ya en la presencia en medios. Lo que te habla de que algo está sucediendo dentro del IMCO, donde están empezando a revisar, y vamos a ver cuál es la respuesta del IMCO, que seguramente vendrá la próxima semana, pues porque tienen que defender el dato y tienen que defender un prestigio bastante bien ganado a lo largo del tiempo. Sí, pero Raimundo, si entra, ya es hasta un poco injusto, en verdad, lo que le hicieron, porque lo comentamos ayer, lo sacan el día del maestro, o sea, es como para golpear a los maestros. Se llevaron primeras planas en la mayoría de los periódicos del país el día de ayer. Entonces, te digo, aunque salgan es muy fuerte, la crítica injusto al IMCO, porque viene de todas las fuentes. Exacto. Todas las fuentes involucradas en la educación pública han respondido y todas coinciden en lo mismo. Por eso es altamente significativo que personas que son adversarios en las calles, en las mesas de negociación, en la política, estén de acuerdo en la respuesta. Ahora, no, estos dos temas no están en el PAI, nos parecían muy importantes para registrarlos. El PAI tiene cinco temas, igual que en toda la semana, muy repartidos, con el primer tema, 25% de los impactos en el PAI que nos proporciona la agencia Intélite, ya es la aprobación ayer en el
periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, de las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos. Es la octava ley electoral que tenemos en este país. El segundo tema, con 21% de los impactos, es la conmemoración que hizo el presidente Enrique Peña Nieto ayer en Los Pinos del Día del Maestro, donde estuvo el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz, y el secretario de Educación, Emilio Chuaifet. El tercer tema, con 20% de los impactos, es ya la designación de CEMEX de los nuevos directivos después del deceso de Lorenzo Zambrano. Lorenzo Zambrano tendría concentrado en él la presidencia del Consejo de Administración y la Dirección General, que ahora se dividen. A la presidencia del Consejo de Administración va Rogelio Zambrano, primo de Lorenzo Zambrano, y a la Dirección General va Fernando González. Son dos nombres que eran exactamente los que se esperaba que asumieran el control de CEMEX. Un porcentaje importante. Y por eso mismo la acción de CEMEX no nada más ya no tuvo turbulencia, sino ayer tuvo un pequeño repunte. El siguiente tema, que es el cuarto tema de este país informativo, es ya se designa ayer a la nueva presidenta del IFAI. Es Jimena Puente de la Mora, quien asume la presidencia del IFAI para el periodo 2014-2017. La votación por ella fue unánime y ella tiene como antecedente inmediato que manejó los órganos de transparencia en Colima. No es ninguna novata, tiene bastante experiencia pese a su juventud. El último tema tiene que ver con la vida de los mexicanos. La Organización Mundial de la Salud dijo que la esperanza de vida de los mexicanos ha subido 5 años, de 1990 al 2012, de 71 a 76 años es el horizonte de vida de los mexicanos. ¿Esto por qué se debe? Indiscutiblemente por dos cosas: alimentación y mejor calidad en los servicios médicos. Este es el país informativo. Nos fuimos rapidísimo para que podamos tener tiempo a traer todo lo que estamos preparando para este programa. En las portadas, hay dos portadas y se ha vuelto una nota particularmente en esta mañana, escuchando radio, escuchando los noticieros muy temprano en la mañana. Están hablando sobre esta pensión vitalicia que le aprobaron a los magistrados del TRIFE, que parece que está haciendo mucho ruido. Eso lo traen en portada el Universal. Y Milenio y La Razón le siguen dando, perdón la redundancia, la razón al IMCO. Milenio censura IMCO el desorden en datos de la SEP, y La Razón, otros 5 maestros del CENTE ganan más que el presidente. O sea, también... Aunque Milenio en su primera plana toma un poco de distancia y empieza a señalar algunas de las inconsistencias. Claro, no es el caso de La Razón, pero sí es el caso de Milenio. De hecho, ya es la respuesta, ¿no? En cierta no es el cuestionamiento directo, es simplemente... Exactamente. Oigan, y la portada del Globo, ¿qué les parece? El Globo de Brasil. Sí, el Globo de Brasil, en donde ya están hablando de vamos a hablar, espero que vamos a hablar más adelante de lo que está pasando en Brasil en la antesala del Mundial. Bueno, lo que hay en Brasil son manifestaciones, o sea, eso es lo que está reflejando el Globo de Brasil. Es interesante que el Globo de Brasil, que es un periódico bastante conservador, esté teniendo que publicar este tipo de informaciones. Globo tiene, su matriz está en Río de Janeiro, y Río de Janeiro es como el microcosmos de la protesta. Vemos la manifestación enorme que hubo ayer de los brasileños contra los costos del Mundial de Brasil. Rescato la caricatura. Sí, ¿verdad? El Cristo del Corcovado. Igual que en algún punto recordarán esa portada del Economist, que estaba el Cristo del Corcovado despegando y decía, finalmente Dios era brasileño. Sí, este es el Cristo del Corcovado con las manos en los oídos. Y dice Río, nueva postal. La nueva postal de Río de Janeiro. Y es un Cristo con dolor de cabeza. Oh my God. Exactamente. Bueno, tenemos una mañana muy movida. Vamos a un corte y regresamos en un minuto. No se vayan. Trasplante de órganos en México. 18.297 personas requieren un trasplante. 10.606 esperan recibir un riñón. Y 396
solicitan un trasplante de hígado. El dato útil para comentar en el café. Además de informarte, Oscar Mario Beteta te brinda una visión más allá de lo que hoy es noticia y mañana será historia. Electoral en la Cámara Alta, hacemos contacto vía telefónica con el senador del PAN. El Pacto por México, un acuerdo político nacional firmado por los principales partidos del país, ha tenido su primera baja. Fue hasta la madrugada de hoy, cuando el Senado aprobó en lo general y lo particular la reforma político-electoral. Visión 40, lunes a viernes, 14 horas. Proyecto 40. Todos somos parte del problema o parte de la solución. Tú decides. Limpiemos nuestro México no se trata de un evento que ocurre una vez al año. Se trata de hacer un cambio en nuestras vidas. No es cuestión de levantar basura, es cuestión de tomar conciencia y no tirarla. Afortunadamente, cada vez somos más los que hemos tomado la decisión de mantener limpio nuestro entorno. Es tiempo de que todo México ponga la basura en su lugar. Únete al movimiento de limpieza más grande del país. Este 25 de mayo, limpiemos nuestro México. El trono de San Pedro está a la venta. Este jueves a las 22:30 horas, una historia de devoción al poder regresa a Proyecto 40. ¿Qué quiero para mi familia? Seguridad. Lo que más quiero es a ellos justamente, y que vivan en paz. Salir tranquila con mis amigas. Que todos estemos bien. ¿Qué puedo hacer? Prevenir y denunciar. No quiero callarme ni ser indiferente. Quiero ser parte de la solución. Todos queremos lo mismo. Juntos, sociedad y gobierno podemos lograrlo. Denuncia al 088. Juntos contra el delito. Gobierno de la República. Recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Lunes a viernes 21 horas. Proyecto 40. Ciudadano es ciudadano, con todas las diferencias. Con la pasión que vivimos día con día. Con todo lo que nos hace creer en los que ya no están y en los que triunfan. En los que tienen la libertad de luchar por un mejor país y en quienes disfrutan de la vida. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. Los que pueden llegar a la frontera realmente es un milagro. Justicia en pleno. Los migrantes no son delincuentes. Lunes 22:45 horas. Este mes en Revista Central, Felipe y Leticia, 10 años de felicidad o de crisis. Sandra Echeverría, la futura señora de Lozani. Que no te agarren en curva. ¿Quién es quién en la selección mexicana? Entra a revistacentral.mx y descarga nuestras apps para iPad y iPod. Revista Central. ¡Cómprala ya! La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley de Partidos Políticos. Las reformas secundarias fueron avaladas con 381 votos a favor, 62 en contra y 11 abstenciones. Estos cambios constitucionales contemplan las nuevas facultades del Instituto Nacional Electoral, además de la regulación de las candidaturas independientes y los lineamientos para la organización de los comicios. El momento más álgido llegó a la tribuna cuando se discutía el tema de la pensión vitalicia para los magistrados del Tribunal Electoral. Sin embargo, 232 votos a favor, 196 en contra y una abstención avalaron la reforma que permite a la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura determinar el monto de retiro de los magistrados. La izquierda aseguró que el acuerdo enviado por el Senado pone en duda la imparcialidad de los magistrados del tribunal. Consideramos que es un soborno anticipado, nos parece que es una perversidad porque nunca estuvo en la discusión de la reforma electoral. La bancada del PAN también se pronunció al respecto. Nos parece grave que de último momento, sin acuerdo alguno, por lo menos no con el grupo de diputadas y diputados federales del PAN, se haya introducido esta parte porque nos parece que el país no está para una circunstancia de esta categoría y consecuentemente nosotros
pues no podremos acompañar a las y los senadores en esta parte. La legislación secundaria de la reforma político-electoral fue enviada al Ejecutivo para su promulgación. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. De hecho, como les había comentado, lo que parecería que está tomando importancia en los medios en las últimas, diría, 4 horas, es el tema de las pensiones vitalicias. Cuando uno considera la profundidad y la cantidad de leyes, cambios que aprobaron, y algunos bastante controversiales, lo hemos discutido con varios de los invitados aquí en la mesa, pero pues a final de cuentas es una cosa increíble en términos de cambios. Pero todos, pues el enfoque, por lo menos en estas últimas horas, es en esta petición pero vitalicia. No tiene que ver por una ley en sí misma, tiene que ver porque no estaba en el documento. Que eso te lleva a 2 temas: el procedimiento con el que se legisla, es decir, esta idea de la bola caliente o la chicanada o como le quieren llamar, se me hace un buen tema más allá de en concreto. Y lo otro es pues qué pasa con funcionarios de esta naturaleza, que es una discusión que no se ha abierto, porque ciertamente es gente talentosa, es gente con mucho capital, que si les prohíbes que trabajen 2 años después de que ocuparon su puesto, y aplica a consejeros electorales, a los del IFAI, cualquiera que tenga un puesto de esa responsabilidad, que es algo no muy discutido. Y yo creo que son 2 temas que están ahí atrás de esto, ¿no? Sí, porque es un grado de especialización que tú terminas y no vas a hacer derecho laboral, ¿verdad? No puedes. No tienes ni idea. En este caso no pueden ejercer la función de abogados, o sea, es hasta mucho más estricto. Ahora, sí son 2 variables, pero no se esconde lo que sí se aprobó. Exacto. Y entre lo que se aprobó sí hay cosas sumamente importantes. Sí, que habría que rescatar, ¿no? Tú tienes un listado, Paco, tú eres un ocioso, ¿verdad? ¿Cómo se levanta a las 2 de la mañana. Pues es que se acostó a las 3 de la mañana. Exacto, esperando, viendo a ver qué pasa. No, creo que hay grandes contribuciones, hay que rescatar algo de esta nueva ley, pues que se aplicará ya en 2015 en elecciones federales, que deseamos además que 2015 no es un tema menor, se va a parecer mucho a 2012, que tuvo 2.100 elecciones. Es decir, estamos hablando de una cantidad de capital político por medio con nuevas leyes, ¿no? Para empezar, 50% de candidaturas ya de género, ¿no? Eso me parece... Para mí creo que es lo más importante. Esto va a cambiar la faz del proceso electoral mexicano. Las mujeres dirigentes en los partidos están preocupadas porque es un cambio muy súbito. Dicen, bueno, ¿y ahora cómo si no ha habido una cultura de preparación de mujeres? O sea, no solo eso, sino que además si lo cruzas en términos de algunos partidos por cuotas de edad, pues en realidad la clase política, que en general son hombres con alguna madurez ya, digamos, sobre sus 40, y es donde tienes todo tu capital, sucede que esto te está llevando a una cuota de género y a una cuota de edad, lo cual va a limitar para muchos partidos. Mujeres capaces, este es el momento de que entren a la política si les interesa. Va a haber hay un gran proceso de... Hay un déficit en los partidos de talento de mujeres y hay muchas mujeres talentosas que pudieran aportar mucho a la política. Pues ahora es cuando. Y digo, esto también va a cambiar el medio, porque sí es un medio bastante machista, yo lo digo como mujer, o sea, ya ha ido cambiando en los últimos 10 años en los que yo he estado participando y viendo muy de cerca. Son culturas que se van cambiando. Van cambiando, y entonces tú dile a una mujer que están en ciertas edades que ya te van a permitir ser candidata y verdaderamente candidata, o sea, no vas a ganar las elecciones y cedérselo a un hombre y van a tener dificultades, yo creo que para llenar muchos de estos espacios en el siguiente año y medio. Precisamente van a ir a buscar al mercado profesional a las mujeres. Eso está muy bien. Yo creo que es una de las virtudes, ¿no? Otra, a mí me parece la obligatoriedad de la transmisión de debates. Ya no es un tema de si... Le vamos a negociar y a ver si lo transmitimos, si o lo hacemos por in-house. No, me parece, aunque ahí mientras sigamos con los mismos formatos que ya lo habíamos comentado, tal vez no van a acabar siendo. Pero como ya te obligan, ¿no? Ya te obligan, ya será otro tipo de proceso. Otro tipo de restricciones. El tema de la chiquera única para la fiscalización. Eso sí, me parece que es otro tema relevante, que ahí yo le encontraría, pues no sé si un defecto o algo que no empata mucho con la realidad,
que es el tema de 10% de aportaciones privadas. Lo que cuestan las campañas en términos reales en este país no tiene nada que ver con los topes de campaña legales. Y si restringes el capital, la aportación de privados a 10%, pues a mí me parece que no está checando con la forma en que se hacen campañas en el país, ¿no? O sea, ya se asume que va a haber, no sé si dinero por fuera. Esto lo dice muy bien Luis Carlos Ugalde, ¿no? O sea, si ya sabemos cuánto cuesta eso, ¿por qué no le ponemos un número más sensato, ¿no? O por lo menos un porcentaje de aportación más amplio, ¿no? Yo creo que se recupera lo que teníamos que entre 88 y 98 por ahí, que es el tema de las candidaturas comunes, ¿no? Que se había dejado fuera. No a nivel presidencial. Así, solo a nivel presidencial no se aplica. No se aplica, ¿no? Y otra de las limitantes, que mucha gente yo creo que ya lo ha señalado, es el tema de las candidaturas independientes, ¿no? Barreras de entrada muy altas que hacen prácticamente imposible pues una candidatura independiente viable. Y sí quedó el hecho de que para aquellos que se quieren reelegir van a tener que ser aprobados por su partido. O sea, si tú quieres que te reelijan en el puesto, te tiene que dar una palomita el partido, que a mí me parece, pues es uno en donde se le ha criticado a los senadores particularmente, es que esta ley de una forma u otra fortalece el poder de los partidos. Así es, sí, porque la reelección es un premio o un castigo que te da el electorado, no el partido, ¿verdad? Entonces, bueno, pero de esto a lo que había es un paso para adelante. Claro. Pues eso. Y lo otro es la flexibilización o un mecanismo mucho más accesible para los mexicanos en el extranjero, ¿no? Que no es un tema menor. O sea, hay 12 millones de mexicanos en el extranjero, de esos la mitad en principio son ilegales. Esta ley podría estar beneficiando potencialmente a 4 millones. Pero sí, el número y esto también se ve en otros países, de los mexicanos que votan en es mínimo, o sea, y en parte por las dificultades que tienen, pero en parte el proceso electoral no lo viven tan de cerca y tan constante como se está viviendo aquí. O sea, pero los incentivos para salir a votar. Varios candidatos ya en campañas presidenciales y en campañas de gobernador se han ido a las zonas de sus plataformas migratorias en Estados Unidos. Pero no hacen porque ellos quieren que los que estén allá, los que envían dinero a México, es como las remesas, traten de, ¿no? Sí, por el tema de las remesas, hay que convencer. ¿Por qué no convencen a sus familiares en México que voten por mí? Es un poco más, le están apostando más a eso. Vamos a dejar esto a un lado, nos vamos a una nota internacional. ¿Qué es lo que está pasando en Nigeria? Salgámonos del ombligo mexicano. Porque sigue Nigeria dando mucho de qué hablar, no solamente estas niñas secuestradas, porque todavía no se ha resuelto. Pero ahora en Nigeria un grupo vecinal de autodefensas, también son muy populares en otras partes del país, mataron aparentemente a más de 100 miembros de este grupo terrorista Boko Haram. Entre 100 y 200 miembros del grupo terrorista Boko Haram fueron asesinados presuntamente por grupos de autodefensas vecinales en una emboscada al norte de Nigeria. De acuerdo con autoridades locales, los supuestos responsables se organizaron el pasado miércoles para atacar a los elementos del Boko Haram, que desde hace un mes mantienen secuestradas a más de 200 niñas. Mientras tanto, legisladores y jefes de seguridad de Nigeria discutieron el hecho de ampliar el estado de emergencia militar en el norte del país, que se decretó hace un año a fin de combatir un levantamiento islámico que azota la región. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Entonces sigue dando mucho de qué hablar, hay mucha preocupación de lo que está pasando en Nigeria y esto, claro, se va a reflejar en las redes. Hoy nos acompaña Alejandro Encinas, especialista en redes sociales. ¿Cómo se está reflejando, pues, no solamente esta nota, pero en general el tema de Nigeria, el tema de estas niñas secuestradas? Buenos días, pues es muy particular el caso porque a diferencia de lo que platicábamos la semana pasada de las marchas en Cuernavaca, la movilización en las redes comenzó en las calles. Eso fue algo al revés, ¿no? Si en Cuernavaca comienza en las redes y se transita a las calles, aquí es justamente al revés. Es un hashtag. Porque no están tan conectados. Es un problema de conectividad, ¿no? Sí. Pues fue, además, yo creo que empezó a hacer más nota en las redes cuando sale ese video y el video empezó
a ser mucho más viral y ya lo empezaron a retomar los medios de comunicación internacional. O podría ser, ¿no?, que mientras fue un tema local, mientras fue nigeriano, fue de calles, y en el momento que se viralizó, que fue 3 semanas después, me imagino que en el mundo fue... Por este video fue exactamente, porque dicen, vamos a vender a estas niñas, porque bueno, no dijo esto, pero sí, esto es porque no son... ¿Cómo fue el traslado? Sí. Pues es interesante porque si ustedes se ponen a analizar de dónde surge, pues es de un abogado que se llama Ibrahim Abdullahi, que no tiene más de 1000 seguidores en Twitter. No tenía. Él es el Él es el primero que pone el hashtag Bring Back Our Girls, que en español lo podríamos traducir como devuélvanos a nuestras niñas. Pero es cuando Michelle Obama, Alicia Keys, Michelle Bachelet y Malala, esta chica pakistaní que sufrió un atentado por parte de los talibanes por tener un activismo, ¿no?, para que las mujeres ingresaran a las escuelas, niñas se educaran. Cameron. Ahí se hizo una cosa impresionantemente viral. O sea, algo que era un fenómeno muy local, muy focalizado en Nigeria, se convirtió en un fenómeno mundial, y mucha gente también está criticando cómo se banalizó, o cómo se está enfocando más en las celebridades, en una campaña con mucho sentimentalismo global, y hay incluso gente que dice, bueno, oye, estos hashtags no van a devolver a nuestros niños, e incluso pueden ocurrir cosas peores. Los militares estadounidenses, dice un editorialista de Nigeria, bueno, aman este tipo de hashtags porque legitiman una incursión de tipo militar en la región. Son las perspectivas que hay en las redes. Pero si no se hace esto, yo me pregunto en qué momento los medios de comunicación hubieran retomado y le hubieran dado la urgencia que le dieron en su momento. O sea, te digo, esta es, desafortunadamente, tuvieron que pasar 3 semanas porque el mismo gobierno nigeriano como que no había tenido primero la respuesta, y esto lo debatimos en la mesa, no respondieron, ya sea por incapacidad o porque había un evento internacional muy importante, entonces no querían manchar la percepción de Nigeria en ese momento, pero tuvieron que pasar 3 semanas. Sale este video, empieza este hashtag y ahora pues sí, alrededor del mundo estamos hablando sobre el tema. Sí, le dio mucha visibilidad a nivel global. ¿Cómo es que te están modificando ¿por qué se están modificando actitudes de los gobiernos a través de las redes sociales? ¿Qué es lo que parece una pregunta como obvia, pero no es tan obvia, porque tampoco todos los gobiernos reaccionan de la misma manera. ¿Qué es lo que lleva a los gobiernos a tener que actuar? ¿Qué es lo que sucede con sus electorados? Tú tienes una idea refinada, a ojo de buen tuitero, parafraseándote. Pues yo, si antes había nada más un mecanismo de comunicación unidireccional, los medios de comunicación tradicionales, pues es un formato unidireccional. Yo creo que lo que las redes permiten es la comunicación entre partes, ¿no? Y eso permite flujos de información y de réplicas que tradicionalmente no podíamos concebir, y tenemos ciudadanía. Te lleva una comunicación horizontal, se eliminan los intermediarios. Así, ¿no? Es. Ahora, ¿por qué reaccionan? ¿Por qué reaccionan tan rápidamente? Que no estoy criticando, como tratamos de entender. ¿Por qué reaccionan tan rápidamente en un tema como el de Nigeria? ¿Qué es lo que sucedería? Quizás esa es la pregunta. ¿Qué es lo que sucedería si no reaccionan? Pues yo creo que tienen las redes, precisamente por estos mecanismos horizontales de comunicación, lo que te están permitiendo es la generación de una ciudadanía mucho más crítica, mucho más informada y con muchísima más disposición a movilizarse. Y yo creo que los gobiernos prefieren anticiparse a esas movilizaciones, inhibir que siga incrementando la irritación ciudadana, y bueno, se anticipan y tratan de actuar. Esa es una hipótesis a bote pronto, como dices. A ojo de buen tuitero. Sí, porque no se ha probado todavía nada. ¿En qué momento, a ver, tienes estudiado o tienes otra hipótesis, en qué momento una acción en las redes sociales, una denuncia, una protesta, pasa ya a hacer el cambio? ¿En qué momento? A una acción que te lleva al cambio. ¿Qué tipo tú mencionabas, qué tipo de denuncia te puede llevar a que tome un rumbo de acción determinada y no se desvanezca en la propia red? Tú decías hace una semana aquello que está muy vinculado contigo.
¿no? Aquello que afecta a un mayor número de personas que tiene un sentido, pero ¿en qué momento se traslada? Tú has estudiado en dónde brinca de las redes sociales a medios convencionales y de medios convencionales a la movilización de los agentes del cambio. Yo creo que los que estudiamos o los que nos gustan las redes tenemos un problema semejante al de los economistas, que nos la pasamos primero prediciendo lo que va a pasar y la otra mitad del tiempo explicando por qué no pasó. Sí. Y hay un elemento de azar, hay un elemento de accidente, de contingencia que uno simplemente no puede explicar, y uno ve una causa que están enarbolando en las redes sociales y que viene con mucha fuerza, que se está movilizando y que no pasa de ahí. Y de pronto algo que, como este hashtag de Bring Back Our Girls, que lo comienza un abogado nigeriano con muy pocos followers, y de pronto alguien, porque lo vio o no sé qué pasó ahí, alguien lo retoma y se vuelve algo viral, algo impresionantemente global, ¿no? Que llega hasta la Casa Blanca. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué fue lo que hasta ahora lo que sabemos es que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos están ofreciendo ayuda, pero no ayuda entre comillas militar, sino ayuda más que nada en información, en estrategia? Mandaron agentes del FBI, mandaron a otros expertos a ver si pueden, primero, identificar dónde podrían estar estas niñas, y segundo, pues ya sería que lo más difícil es, una vez que identifiques dónde está por lo menos un porcentaje de estas niñas, pues ¿qué hace? O sea, ¿qué haces tú para poderlas rescatar? Si las puedes rescatar sin que las maten. Entonces, sí hubo una reacción, y tu pregunta es muy interesante, Raimundo. ¿Hubiera habido esa reacción sin esta presión del hashtag y de los tuiteros? No sé, o sin que esta Michelle hubiera puesto una... Ya están pasando cosas, sí. Lo acabamos de ver. Bueno, sí. ¿No? Esta matanza de 100 miembros alrededor de 100 miembros de Boko Haram, es decir, ya empieza a haber anticuerpos internos que no sabemos, porque no hay información suficiente, si son efectivamente ciudadanos o no, o sea, son de estos... de estas cosas que tienen algunos estados, que donde no te alcanza la ley, te vas por fuera de la ley, y de estos de 007, si te agarran, yo no te conozco, ¿no? Creo que se llama justicia formal. Sí, bueno, sí, claro. Ahora, pero también la pregunta de Raimundo es muy interesante. ¿El gobierno nigeriano o algún otro gobierno estaría atrás de estos? Es que hoy estoy haciendo preguntas muy interesantes. Lo otro que me llama la atención, o no sé si la pregunta que podría estar atrás de esta que es Raimundo, es el nivel de eficacia de estos movimientos, porque esta es una demanda empezó como una demanda sobre el gobierno nigeriano, para el cual tuvo que establecer todo un sistema de comunicación y una respuesta a las críticas de no haber reaccionado a tiempo, de habérsela tomado con demasiada calma. Pero el Bring Back Our Girls me suena de pronto como que el único que falta que se ponga el cartel es el primer ministro nigeriano, ¿no? Como si él se uniera de demanda en lugar de que él es el que tiene que responder. El señor Jonathan Goodfellow, qué apellido, ¿verdad? El buen amigo. Y que quizás también lo orilló, bueno, que en un inicio el gobierno nigeriano no estaba dispuesto a entrar en contacto, a hacer una negociación con este grupo terrorista, y quizás toda esta presión internacional está generando que, bueno, sí encuentren un espacio de interlocución, porque lo que quieren estos grupos es un intercambio de las chicas que están secuestradas con los presos, algo que ya había ocurrido en 2013 y que las redes sociales no registraron en lo absoluto. Ni los medios de comunicación. Sí. ¿Por qué no y ahora sí? Porque son niños, yo creo. Pero también en 2013 ocurrió algo muy semejante. Pero yo te digo, por eso creo que fue el video. Yo creo que fue el video cuando ya salen esos a decirlas, vamos a ver. Eso le dio un cambio al asunto, porque era un reto directo, ¿no? O sea, aquí estamos un poco, no nos escondemos, ¿no? Es casi vengan por nosotros. Ahora, sí van a poder localizar en dónde estaban las niñas. Es decir, y lo van a poder localizar por una razón, que es el error del video de las niñas, que lo hicieron, ¿el segundo o el primero? Sí, que lo hicieron en el campo. Entonces, la manera como los expertos trabajan este tipo de cosas es a partir de la maleza. Ven en dónde está la maleza, o sea, no ven las niñas, no están buscando niñas, no están buscando comunicaciones, que también seguramente las estarán buscando interceptar. Ven la maleza y estudian en qué zona de Nigeria pueden encontrarse, con este tipo de detalles. Por cierto, no es nuevo. De esta manera, Estados Unidos destrozó a la guerrilla guatemalteca cuando una revista mexicana, por esto, publicaba entrevistas
con ellos. Entonces, pues los servicios de inteligencia americanos lo que hicieron fue ver en dónde había sido. Y una vez que tenían ubicado el lugar, pues lo demás fue pan comido, ¿no? Y ahora sí hay la tecnología también, o sea, hay Por muchísima supuesto, tecnología. no, ahora es mucho más fácil. ¿Cómo supieron que al agente Enrique Camarena Salazar no había sido asesinado? Donde decían que había sido asesinado por la tierra en sus zapatos. De ahí viene. Por eso este tipo de criminalística forense sí te permite ubicar. Entonces vamos a tener un tipo de conclusión que quién sabe cuál es y también cómo va a reaccionar. Y aquí me encantaría que luego nos dijeras cómo viene en la semana el mundo cibernético en redes sociales con situaciones como la que vemos, la que acabamos de ver ahora, de la matanza contra los de Boko Haram. Sí, pues habría que ver si... no sé si es apuesta, pero yo no sé qué piensas tú, pero no creo que vaya a haber la misma reacción, ¿no? No creo. No sé, por eso me parece interesantísimo saber si de un lado es el repudio internacional y del otro es el aplauso. El apoyo entre las... A los que maten es el aplauso por justicia en tu propia mano, que ya nos hablará de otro tipo de ideas institucionales. No creo que salga Michelle Obama a decir aplausos, autodefensas. Sí, pero esta reacción puede ser muy interesante dentro y fuera de Nigeria. Claro. O sea, que no es una posición fácil de tomar a diferencia de esta. No. En esta es claro... Aquí sí tomas posición. Sí, ¿no? Es justicia de tu propia mano o no. Y cualquier comentario lo implica, ¿no? ¿De qué lado estás? Oye, Alejandro, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el primer café. Si quieres, yo te presto mi café. Es que llegó y se empezó a tomar mi café porque no le ofrecimos café, pero está muy bueno el café. Muchísimas gracias, Alejandro. Que estén muy bien, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte, no se vaya. ¿Te imaginas? Oye, de Turquía, ¿tienes registro? Trasplantes realizados en 2014. 970 intervenciones de córnea. 795 trasplantes de riñón. 46 operaciones de hígado. Y 14 trasplantes de corazón. El dato útil para comentar en el café. Desde mañana hay que trabajar muy duro. Ahora que somos madres. ¿Cómo madres? Rateros Último Modelo. Domingo 18:30 horas. Proyecto 40. Acompaña a Roberto Farrin a ver más allá de las ideas y del conocimiento para rescatar el pulso de la fe. Domingos 16:30 horas. Proyecto 40. Esta semana en Vértigo. Final de fotografía en el PAN. Por primera vez en su historia, los panistas elegirán a su dirigente nacional en votación abierta. Conozca a detalle las propuestas de los dos candidatos que buscan definir el futuro de Acción Nacional. Compra Vértigo hoy mismo. Expediente 40 se une al movimiento de limpieza más grande del país. Barrancas y espacios públicos libres de basura. Domingo 23 horas. Proyecto 40. Para salvar al planeta, es importante conocerlo. Fusión Salvaje. Lunes a viernes, 19 horas. Proyecto 40. Bansefi, el Banco Social de México, ofrece el refinanciamiento de créditos de nómina para trabajadores de la educación. Se me hizo fácil ir pidiendo y ahorita no me alcanza. A iniciativa del CENTE, el programa busca elevar el bienestar de sus agremiados. Me descontaban de mi quincena casi 1,450 pesos. Con el crédito de Bansefi me descuentan 250 pesos. Aprovecha este beneficio. Pide informes en tu sección sindical o consulta la página de Bansefi. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si ustedes me enseñan a jugar baloncesto, yo les enseñaré cómo ganar. Cinema 40 presenta Lecciones para ganar. Viernes 15 horas. Todos sabemos que México necesita un cambio. Necesita estorbar menos y ayudar más. Necesita destruir menos y crear más. Necesita ensuciar menos y limpiar más. Este 25 de mayo, de las 9 a las 13 horas, únete a la jornada de limpieza más grande en la historia del país. Ven y limpiemos nuestro México.
Yo soy Mario y soy empresario como Pepe y Toño. Yo le aconsejaría a alguien que está emprendiendo su negocio que se rodee de gente talentosa, de personas que pueden complementar sus habilidades. Aviéntense, intenten. Cuando lo logren, se van a sentir muy bien. Las empresas formales como Pepe y Toño no solo generan empleo, sino también bienestar para todos. Entra a yomedecidi.com. Las finanzas y la economía no deben ser complicadas ni aburridas. Bienvenidos a La Billetera. Lunes 21 a 45 horas. Proyecto 40. Brasil enfrenta un escenario difícil que pone a prueba su seguridad y organización a solo 27 días de que arranque el evento deportivo más esperado del año. Ayer, cientos de manifestantes volvieron a salir a las calles para protestar en contra de los miles de millones de dólares gastados para organizar el torneo de fútbol. De tal manera que exigen al gobierno a concentrar su gasto en mejorar las condiciones de salud, educación, seguridad e infraestructura del país. Tan solo en Sao Paulo, los inconformes al grito de consignas en contra de la justa mundialista bloquearon las principales avenidas de esta ciudad y quemaron llantas en medio de una avenida cercana al Estadio Corinthians, en el cual se inaugurará el evento. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva defendió la celebración de Brasil 2014. En una columna publicada por el periódico español El País, Lula dijo que gracias a la justa deportiva, la gente conocerá la manera en que el país logró desarrollarse y afirmó que algunas personas sí protestan con fundamento, pero otras solo quieren que el evento fracase para beneficiarse políticamente. Las protestas masivas a lo largo y ancho de Brasil comenzaron el año pasado en el marco de la Copa Confederaciones. Muchas de ellas se tornaron violentas con choques entre los manifestantes y la policía. Al menos 6 personas murieron en hechos relacionados con las protestas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Estamos a menos de un mes del Mundial y con estas imágenes, no, estamos un poquito más, sí, a menos de un mes. Sí. El día sí, es 12 o 14 la inauguración en Sao Paulo. ¿Cuáles serían las alternativas de Dilma Rousseff? Rezar mucho. Mira, estábamos viendo las imágenes en el Estadio Corinthians. Ese estadio no está en el centro de la ciudad, está fuera casi de la ciudad. Se extendió, el conflicto social se está extendiendo ante nuestros ojos. Se ha salido de las zonas, de las favelas, se ha salido de las zonas de conflicto, por llamarlo de alguna manera, y a la pregunta, ¿qué es lo que puede hacer Dilma Rousseff? No tiene más opción que la fuerza pública. Porque vemos que las negociaciones que hacen todos los gobiernos con estos grupos, hay negociaciones que no se ven, no están funcionando. O sea, sus negociadores, aquellos autoridades locales, municipales, aquellas autoridades federales que están buscando las vías de intermediación con algunos de los líderes de estos movimientos, porque hay partes estructuradas, partes organizadas y otras son espontáneas, o muchas veces estas partes estructuradas son las que mueven y promueven y sacan a las calles a mucha gente no nada más porque se les antoja, sino por razones objetivas. No está funcionando la negociación política. Entonces hay dos rutas. Ante la ausencia de resultados de la negociación política con las personas que podrían desactivarlo, lo que estamos viendo o lo que vamos a ver son acciones de fuerza. No va a tener ninguna otra opción Dilma Rousseff, porque no puede permitir que cuando en 15 días empiecen a llegar a Brasil 1 millón de extranjeros, más los equipos con todos los focos de la opinión pública volcados hacia Brasil, además en un tema que cruza demográfica y socioculturalmente toda la población, no haga algo. ¿Sabe? Y yo te agregaría, si va a hacer algo, lo tiene que hacer la siguiente semana y media, 2 semanas. Como tú dices, o sea, no puede permitir que se vaya acercando pero más y más. Pero este tipo de grupos se pueden activar prácticamente o desactivar, que es lo complicado para ello, creo. De hecho, regresando a la conversación anterior de qué te activa este tipo de movimientos, esto empezó por el incremento del alza
transporte. ¿Cómo no necesariamente empiezan los problemas? Exacto. La Revolución Francesa empezó porque te aumentaron el incremento del trigo y te cambió el mundo. Sí. Y el 80% de la gente que asistió dijo que se había enterado por redes sociales. Fíjate. ¿No? De la primera... Por eso mencionaba, no es únicamente los agentes políticos que dicen no vamos a negociar o sí vamos a negociar. Con un interlocutor político siempre puedes negociar. Pero cuando hay mucha gente que responde a otras cosas y no a un interés político, como es lo que está planteando Lula, pues sino que responde a, pues estoy viendo yo el gasto en los estadios, estoy viendo yo la corrupción, estoy viendo lo que está sucediendo y no estoy viendo yo que mejoraran el transporte para evitar que yo llegue en 3 horas a donde tengo que trabajar, además de los congestionamientos que impiden que el transporte público avance. Bueno, ese tipo de personas que sí se sienten afectadas, corre por diferentes vías. ¿Cómo los sofocas? ¿Cómo les dices, créanme, no puedes? Ahora, yo también me imagino, y esto ya es mi mente perversa, asumiendo que va a haber dentro de todo este ámbito político personajes que se benefician exactamente de eso. Y hay que recordarle al auditorio que hay elecciones en octubre. Claro. Y entonces, mientras más mal le va a esta presidenta, más posibilidades hay de que va a haber un cambio. Claro. Ella no va a ser reelecta. Los grupos políticos que menciona Lula, que aprovechando condiciones objetivas, condiciones reales de marginación, pobreza, de cientos, miles de personas que se sienten desplazados de los beneficios que puede traer la derrama económica del mundial, pues se van a las calles. Y son carne de cañón para estos grupos políticos. Y que tienes el combo perfecto. Exacto. Escándalos de corrupción, ¿no? Que yo creo que están en parte de la demanda, falta de política pública y exceso de gasto en un evento que no se ve como preeminente necesario. Que no tiene una repercusión en la política pública, porque todo lo que anunciaste, tus 73 proyectos que iban a llevar a Brasil al siglo XXII, pues se quedó en 3 proyectos. Y ya. Y todo lo que tiene que ver con infraestructura, no, porque entonces todo se tuvo que meter a los estadios, donde se fue la corrupción. Esto es el combo perfecto para desastre. ¿Qué va a hacer Dilma Rousseff? Pues se estará lamentando de ser presidente. No, pero el uso de la fuerza desafortunada, o sea, ya se le acabaron. Apenas que puede ella comprarse algunos de estos. Pero mira, el uso de la fuerza tiene que salir de las favelas. Tiene al ejército metido en las favelas y tiene a la policía militar en las favelas. En las favelas, no tiene afuera de las calles. Esto que acabamos de ver en toda la zona del estado de Corintias, esas no son favelas. Entonces, si te salen, ¿qué vas a hacer? No hay suficiente policía y militares para poder contener. Ahora, de momento está solo en Río. No. ¿O en Sao Paulo? En todas las ciudades. No en todas. Hay un reflejo en las ciudades más grandes. Hay algunos brotes más grandes que otros. Pero te va a generar, sabes bien, Paco, principalmente en las grandes zonas urbanas. Bueno, llegó el viernes, estamos de fin de semana, pero la información parece que va a ser bastante interesante y vamos a tener una agenda muy pesada para la semana que entra. Veamos la nota que nos prepararon nuestros compañeros. Domingo 18. El Partido Acción Nacional realizará elecciones internas para elegir a su dirigente nacional, en la cual compiten Gustavo Madero y Ernesto Cordero. Ese mismo día, México cumple 20 años como miembro de la OCDE. Lunes 19. El canciller español José Manuel García Margallo realizará una visita de Estado de 2 días a nuestro país. Martes 20. El presidente Enrique Peña Nieto realizará una visita a Zacatecas, donde entregará la medalla al mérito ganadero. Y a nivel internacional, se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Miércoles 21. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, realizará un viaje de 2 días a la Ciudad de México para discutir una amplia gama de temas bilaterales con autoridades. En Nueva York será abierto al público el Museo Nacional del 11 de septiembre, que muestra parte de los ataques terroristas de 2001. Jueves 22. Se llevarán a cabo las elecciones en el Parlamento Europeo.
Viernes 23. En nuestro país se podrá observar la segunda lluvia de estrellas de 2014. Sábado 24. En Lisboa, el Real Madrid y el Atlético de Madrid jugarán la final de la Copa Champions League. Tenemos algunos mensajes. Oye, de algunos sí, amigos Alexia Cómoda, que es una gran seguidora de este programa, normalmente tenemos mucha comunicación. Se queja de que ya no le estamos pelando, de que no estamos, de que esto tenía una gran interacción con los tuiteros, que es una de las características. Sí es cierto, y sí es cierto, Alexia, pero ¿cuál es la razón que algunos tweets no los mencionamos? Porque no están vinculados con la información que estamos nosotros hablando, o el contexto, o como en su caso, que siempre nos aporta ingredientes de lo que estamos mencionando que nos llevan a otra dimensión, lo cual se lo agradecemos profundamente. Muchísimo. Ese es el tema, no es el tema que no estamos interactuando, es que cada quien anda en sus propios temas, entonces sería imposible para nosotros estar comentando toda esa gama de temas, porque nada más tenemos una hora. Y por cierto, ya nos pasamos ahorita. Ya nos pasamos, oigan. Y seguro está hablando de Turquía. Oye, y gracias, sí les agradecemos a todos los muchísimo, que nos han escrito. porque sí nos ayuda mucho. Aportan muchísimo. Se nos acabó el tiempo, tengan muy buen fin de semana, pórtense bien. Paco Abundi, Raimundo, por favor, intenta. Y nos vemos el lunes de nuevo aquí en Mi Primer Café. Hasta luego. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del Primer Café.